Las letras en el despertar del siglo XX. Las transformaciones sociales y culturales acaecidas en el país, así como la expansión de la educación pública, la manifestación de la prensa escrita y el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, hicieron el surgimiento a principios del siglo XX en una importante generación de escritores y poetas chilenos. En torno al centenario, escritores nacionales se abarcaron a relatar la vida de los habitantes rurales y en menor medida de los indígenas en el denominado criollismo. Dentro de esta corriente destacaron obras como Subsole, de Baldomero Lillo, Días de Campo, de Federico Gana, y Sursulita, de Mariano Latorre. En respuesta a este movimiento, considerado sin ambiciones creativas, surgió la corriente imaginista, con autores como Salvador Reyes, Ángel Cruchaga, Luis Enrique Delano y Pedro Prado. Estos pusieron mayor acento en la fantasía y en la capacidad innovadora de la literatura. En este periodo, toda una generación de escritores dio cuenta de las transformaciones sociales, políticas y culturales. Entre los poetas destacaron aquellos ligados al anarquismo y a la revista Claridad de la fecha, como José Domingo Gómez Rojas, encarcelado e internado hasta su muerte en 1920. En estos círculos también fue recopilada y difundida póstumamente la obra de Carlos Pessoa Vélez. Otro poeta prolífico fue Pablo de Roca, seudónimo de Carlos Díaz Loyola, quien en su obra mezclaba temas locales, cierto pesimismo existencial y la protesta política y social. Gonzalo Rojas, por su parte, dio cuenta de las influencias existenciales, como La miseria del hombre, de 1948. En la prosa de crítica social destacó Manuel Rojas, con obras como Lanchas de la Bahía, de 1932, Un crudo reflejo del Valparaíso obrero, e Hijo del ladrón, de 1951, su obra cumbre. En 1942, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, se promulgó la ley que estableció el Premio Nacional de Literatura, cuyo primer galardonado fue Augusto Di Altar. Este fue uno de los escritores referenciales del naturalismo, corriente literaria que buscaba reproducir la realidad del ser humano de una forma objetiva y testimonial. Por otro lado, una expresión literaria muy difundida en los sectores populares entre 1860 y 1930 fue la denominada lira popular, que correspondía a hojas sueltas en las que diferentes poetas populares trataban diversos temas en un lenguaje sencillo a través de poesías, cuentos, leyendas y adivinanzas. Se encontraban ilustradas, contenían alrededor de 5 o 6 composiciones por hojas y se vendían en distintos lugares, como mercados, plazas y estación de trenes. Los exponentes más reconocidos de la generación de poetas y escritores de la primera mitad del siglo XX fueron Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Vicente García Huidobro Fernández nació en 1893 en Santiago, en el seno de una familia acomodada. Su obra se concentró en la poesía, el teatro y el cine. En su tiempo declaró la necesidad de crear una nueva realidad literaria, lo que lo ligó a las corrientes vanguardistas. De hecho, creó y difundió una propia, el creacionismo. En las décadas de 1920 y 1930, publicó sus obras más destacadas, entre las cuales se encontraba la novela Mío Cid Campeador,
en 1929 y el libro de poemas Altazor en 1931. Entre los tópicos tratados durante su extensa obra, Huidobro se centró en la crítica a las instituciones de la élite y del poder, lo que lo llevó incluso a proclamar una candidatura presidencial en 1925. Murió en 1948 con apenas 55 años. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, nació en 1889 en Vicuña. Desde joven fue maestra de escuelas primarias, especialmente en sectores modestos y rurales. En sus escritos destacan temas relacionados con la niñez, la mujer y la política educacional. Entre sus primeras obras destacaron el poemario Desolación, publicado en 1922, y el texto dedicado a la enseñanza, Lectura para Mujeres, difundido al año siguiente. En 1938, tras una amplia carrera diplomática y académica, publicó la obra poética Tala, reconocida a nivel hispanoamericano. En 1945, fue la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1951, recibió el Premio Nacional de Literatura. Gabriela Mistral representó el espíritu de su época, al encarnar el ideal de la escolarización y la defensa de los derechos de la mujer y de su inserción en la vida pública. Finalmente falleció en 1957. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, nació en Parral en 1904. De padre obrero ferroviario, fue criado por quien él llamaba su madre, Trinidad Candía, al morir su madre cuando tenía 2 meses de edad. El joven Neruda destacó por su temprana actividad literaria. En 1921, radicó en Santiago para ingresar a la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en francés. 2 años más tarde publicó el libro de poemas Crepusculario. Y en 1924, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Obra clave de la poesía nacional. En 1933 salió la primera edición de otro texto importante, Residencia en la Tierra. En paralelo a su vertiginosa carrera literaria, Neruda tuvo una agitada vida política. Fue un activo miembro del Partido Comunista. Ocupó diferentes cargos diplomáticos y fue senador entre 1945 y 1948. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1945 y publicó en 1950 Canto General, una poetización política de la historia de América, con lo que consagró en la literatura de habla hispana. 2 años antes de su muerte, en 1971, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.